Prácticamente Alemania, como dijo el presidente ruso Vladimir Putin, se está convirtiendo en la burla del mundo. Después de ser una nación con mucho que ofrecer para el mundo, una de las principales, por no decir la principal economía industrial para la Unión Europea, actualmente se está cayendo a pedazos, en un giro no tan sorprendente realmente. Esto debido a la creciente caída de la fuerza laboral alemana, pone en relieve los persistentes problemas económicos que tienen los ciudadanos y a su vez el gobierno. Con el espectro de una recesión que no solo está acechando, sino que ya se vivió y que continúa poco a poco arrastrándose en el país, y el gobierno lidiando con la incertidumbre presupuestaria, que prácticamente no van a tener recursos, con la baja aceptación de los ciudadanos, una crisis energética, un rápido declive de la industrialización. El futuro es incierto para Alemania, pero eso no le importa al gobierno liderado por Olaf Scholz, porque este primer ministro continúa prometiéndole a Ucrania que van a recibir todo el apoyo, todos los recursos, todo lo que tanto deseen, sin ningún problema. ¿Cómo? Alemania ya verá. Alemania en algún punto va a descubrir una lámpara mágica que le va a dar todos los recursos que tanto necesitan. Pero hasta que esto suceda, los ciudadanos no tienen empleo, no tienen para comer, no tienen dónde vivir, están en la calle, en la ruina, y a su gobierno no le importa. Porque su gobierno está más, digamos, preocupado por entregarle a los ucranianos refugiados 500 euros mensuales, darles una vivienda, pero no una cualquiera como a los que llegan solicitando asilo a Alemania, que les dan 400 euros mensuales y un apartamento en el que tienen que vivir varios de aquellos que llevan solicitando asilo. Aquí no. Para los ucranianos es una casa por familia, que todos estén cómodos, que no pasen ningún problema. Y por eso los refugiados ucranianos no quieren buscar trabajo. No necesitan buscar trabajo. Los ciudadanos alemanes sí, porque esos ciudadanos alemanes son los que pagan sus impuestos y tienen que mantener a los refugiados ucranianos. Esa es otra situación en la cual parece que se les olvida. La fragilidad económica de Alemania está empezando a afectar el sector laboral de forma más crítica, ya que es donde más se sufre esta situación económica. La tasa de desempleo del país alcanzó su nivel más alto en los últimos 2 años y medio. La Agencia Federal del Trabajo reveló que la tasa alcanzó el 5.9% tan solo en el mes de noviembre, un aumento desde el 5.8% del mes anterior. Poco a poco, más personas se quedan sin empleo. Este repunte ha superado ligeramente las predicciones de los economistas, ya que el número de desempleados en total, sin hablar de porcentaje, fue de aproximadamente 22,000 personas. Un poco más. 22,000 ciudadanos alemanes se quedaron sin empleo. Y a su gobierno no le importa. Eso es algo que hay que recalcar. La crisis del empleo en Alemania experimentó un aumento significativo durante el año pasado, con una disminución de las ofertas de empleo en el mes de octubre. Esta preocupante tendencia indicó que la potencia económica de Europa se enfrentaba a graves fisuras desde el año pasado en el sector laboral, a medida que la economía se iba desacelerando poco a poco. La tasa de desempleo de Alemania ha ido aumentando constantemente, alcanzando ese 5.7% en septiembre y el 5.8% en octubre, la más alta desde junio del 2021, hablando en una época de pandemia donde todo tenía que estar absolutamente cerrado.
Andrea Nahles, la directora de la Agencia Federal del Trabajo de Alemania, ha señalado que el crecimiento del desempleo es apenas perceptible y la demanda de mano de obra está menguando cada vez más. A pesar de todos estos obstáculos, el mercado laboral ha seguido siendo un aspecto crucial de la economía, mientras intentan al mismo tiempo recuperarse de la crisis energética autoinfligida, vamos a recalcar, del invierno pasado. Y este invierno que se acerca podría ser incluso peor, porque muchos de aquellos ciudadanos que en su momento, digamos, tenían un pequeño empleo para poder subsistir, para, digamos, poder pagar su calefacción, lamentablemente en este momento ya no pueden hacer nada. Lamentablemente en este momento su situación económica va a empezar a prácticamente a sufrir, a decidir qué compran, si compran un poco de comida, si pagan sus servicios, si pagan la renta. Porque al igual que en Estados Unidos, muchos ciudadanos de Alemania tenían el mismo problema con las tarjetas de crédito, que no las podían pagar. Ya hemos platicado en videos anteriores, por si quieren ir a visitarlos para estar más en contexto, de cómo los ciudadanos están prácticamente endeudados. No pueden comprar absolutamente nada. Era el problema de tener esta tarjeta de crédito para pagar lo que no les alcanzaba con su salario. Utilizaban precisamente su moneda, su salario, para comprar la comida, para pagar la renta, para pagar sus servicios y al final, supongamos, para pagar la comida. Iban a un supermercado y si no les alcanzaba con lo que les quedó de su salario, utilizaban sus tarjetas de crédito. La pagaban y listo, se iban a casa, todo estaba bien. El problema era que al mes siguiente no tenían para pagar esa tarjeta. Entonces había una deuda extra. Pagaban nuevamente su renta, sus servicios. Cuando iban al supermercado no les alcanzaba con lo que sobró. Entonces tenían que volver a utilizar su tarjeta, que ya tenía una deuda. Incluso para, digamos, situaciones de ocio, ir al parque, ir al cine, utilizaban su tarjeta, porque con sus salarios no les alcanzaba. Y así sucesivamente hasta que los bancos están teniendo dificultades, porque los ciudadanos no están pagando. Tranquilamente, con toda la ayuda que se le ha estado dando a Zelensky, los ciudadanos podrían pagar sus tarjetas de crédito, porque más o menos por esos números rondan las deudas de los ciudadanos estadounidenses. Si quieren los detalles completos, aquí está el video. Pero ese es el problema. Y también lo tienen los alemanes, los franceses, los italianos, todos en la Unión Europea, en Canadá, etc. El problema es el mismo. No les alcanza con sus salarios porque hubo una inflación. Todos tienen el mismo problema de que los alimentos, los artículos cuestan más. Entonces, si a eso le suman el desempleo, la situación en Alemania es cada vez más triste. Lo que llamó mucho la atención es que este mensaje, esta situación, se une al mensaje que dio hace poco el presidente ruso Vladimir Putin, donde señalaba que Alemania estaba siendo dominada por sus socios occidentales porque carecen de soberanía y sus formuladores de políticas están demostrando ser completamente deficientes y no tienen habilidades de liderazgo. Ellos mismos han hundido su nación. Putin consideró que la presión de la Unión Europea para desconectarse de Rusia fue lo que prácticamente ha generado que Alemania se perjudique a sí misma. E incluso, solo Alemania es la que se ha visto más perjudicada. Sus aliados de Estados Unidos, por razones políticas, les están tomando el pelo. Los han dejado en ridículo, los han dejado como cachorritos que persiguen a Estados Unidos y que no obtienen absolutamente nada de beneficios.
Y así como lo menciona el presidente ruso y les dice que sus políticas están mal, que están quedando en ridículo a nivel internacional y sobre todo que tienen una economía en decadencia y que no están haciendo absolutamente nada al respecto, es lo que genera que incluso otros países no los tomen en consideración e incluso no los lleguen a considerar tan importantes como para recibir al presidente. Todos hablamos de lo mismo, del primer ministro Olaf Scholz, pero recordemos que el gobierno de Alemania también tiene un presidente. El presidente es Frank-Walter Steinmeier. Él tuvo que esperar esta semana casi 30 minutos en la salida de pasajeros de un avión, literal en el calor abrasador de Doha, en lo que es Qatar, porque tenía una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sultan bin Saad al-Muraiki. Sultan bin Saad al-Muraiki, y él fue el que llegó a recibirlo. 30 minutos. La imagen dice mucho más que 1000 palabras. Definitivamente esta imagen va a quedar grabada en la historia para todos. Ese es el presidente de Alemania. Regularmente todos escuchamos a Olaf Scholz, a su primer ministro, pero ese es el presidente, parado casi 30 minutos, con los brazos cruzados, molesto porque nadie llegaba a recibirlo. Que si bien ya estaba la guardia, estaba en este caso su alfombra en la cual iba a caminar, todo estaba listo, pero no había llegado el ministro de Asuntos Exteriores a recogerlo. ¿Qué te demuestra? Que tu liderazgo, que tu presidencia no vale absolutamente nada en el mundo, porque no eres un presidente que se preocupa por su país, porque no eres un presidente que está haciendo algo realmente por el pueblo alemán. Y lo dijo Putin. Actualmente son la burla del mundo. La burla del mundo. Y tendrán que aguantarse. Tendrán que aguantarse completamente todo lo que digan o hablen de Alemania. Porque quedaron en ridículo en el momento en el que se olvidaron de su población, se olvidaron de sus ciudadanos y empezaron a pensar única y exclusivamente en ellos. Dijeron, todo va a estar bien, no hay ningún problema, excelente. Sigan pensando que ayudar a Ucrania es lo más importante, en lugar de pensar en los ciudadanos que no tienen empleo, en lugar de pensar en cómo los ve la comunidad internacional. Hoy en día, Alemania ya no vale nada. Hoy en día, Alemania ya no es ese país que todo el mundo deseaba tener. Ese gobierno que todo el mundo deseaba tener. Que les daban las mejores oportunidades en materia de seguridad, en las escuelas, que tenían, en este caso, el país era maravilloso para vivir. Todo el mundo quería vivir en Alemania. Hoy todos están huyendo, empezando por los empresarios. Alemania está quedando destruida y su presidente se queda esperando 30 minutos a ver cuándo se acuerdan de él. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.